Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor, y también todas aquellas personas que llegaran a ver, escuchar este video. Es sinceramente mi deseo que sean bendecidos, que les sea útil, ¿verdad?, en su relación con Dios, para su vida, porque lo que Dios habla, lo que Dios enseña es para esta vida, es para este mundo y es algo glorioso y maravilloso. Y por eso es que aquellos, ¿verdad?, que nos llamamos sus hijos, las queremos y queremos vivirlas, queremos hacerlas, porque ya hemos experimentado, ¿verdad?, que al hacer la voluntad de Dios, todo está mucho, no solo mucho mejor, sino está totalmente bien, ¿verdad?, diferente o contrario a lo que lamentablemente nos acontece, nos sucede en este mundo. Y por eso es que es nuestro deseo, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Bien, en esta ocasión vamos a considerar unas grandes enseñanzas directas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual la vez anterior les hice notorio que vamos a estar considerando las enseñanzas que Él directamente en su ministerio, ¿verdad?, terrenal estuvo realizando, estuvo dando. Y para ello voy a leer el día de hoy en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, del verso 1 al número 12. Y dice de la siguiente manera: al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte. Allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenece. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Aleluya. Bien, vamos a tratar de ubicarnos según la narrativa de este Evangelio de Mateo. Dice, ¿verdad?, que el Señor había ya iniciado su ministerio y había dado el mensaje aquel de arrepentíos, ¿verdad?, y volveos a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también, ¿verdad?, empezó a manifestarse con muchos milagros, de tal manera que venía mucha gente de diferentes lugares para ser sanados del Señor Jesús, para escuchar también la palabra, como hace 8 días estábamos considerando, porque la forma en que Él enseñaba, ellos la sentían, realmente sí tocaba no solo su mente, tocaba su corazón, su alma, su espíritu. Entonces había una gran multitud que ya, ¿verdad?, seguía al Señor Jesús, ya quería darse cuenta dónde estaba, quería escucharlo, querían ver, querían ser bendecidos de Él. Y aquí vemos, ¿verdad?, que dice que el Señor camina hacia un monte, hacia una ladera, dice, ¿verdad?, otra versión, y al ver precisamente pues a la gente, ahí se establece, se instala, por así decirlo, se acomoda para empezar a enseñarles. Quiero que veamos algo. Fíjate bien, ¿cuándo es que el Señor Jesús imparte estas enseñanzas? Es decir, ¿verdad?, cómo se vivía ese momento. Quiero recordarte que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Y también, ¿verdad?, pues lamentablemente en el aspecto llamado religioso, ¿verdad?, no sé si aún decir mal llamado religioso, o más bien espiritual,
¿verdad? Pues también había pues una ignorancia, no sé, estaba desatendido esa parte, o era tan mecánico, era tan práctico, que por eso pues se volvió religioso. En fin, y sin duda alguna que la gente, como el día de hoy también, estaba deseosa, anhelaba escuchar algo, sí, yo creo que nuevo, pero no solo por nuevo, no solo por novedoso, sino algo que llenara su vida, algo que fuera real, algo que ellos pudieran darse cuenta, ¿verdad? Que eso les llenaba, les satisfacía, les dejaba satisfechos, ¿verdad? Y que podían ir adelante. Por eso es que buscaban al Señor Jesús. Entonces esa era la condición de la gente. Sí, como todo, con muchos problemas, dificultades, me refiero como todo en todas las épocas. A partir de que entró el pecado, la situación en el mundo ha sido esta. Esa es la verdad. Y todavía estamos en este mundo y bajo esas circunstancias. Ahora yo no sé, ¿verdad? Cómo vivimos en nuestro país, cómo vivimos en nuestro estado, en nuestro municipio, ¿verdad? En nuestra colonia, etcétera. En qué condición personal, también económica, espiritual, moral, de salud física también. En fin, ¿verdad? Por todo lo que se vive lamentablemente en este mundo, que sin duda alguna, vuelvo a mencionarlo, es un desafío, es un reto, ¿verdad? El vivir. Aleluya. Y con esto también quiero decirte que pues no debemos asustarnos, o no debemos de temer o tener temor. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos en Dios, y Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, y Él siempre está listo, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, ¿verdad? Como dice en su misma palabra, como escrito está, muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Yahvé, los librará Jehová, los librará Dios. Así es, por eso venimos y Dios nos ha traído hasta este día, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra existencia y del desarrollo en general de la vida de la humanidad. Bien, entonces vamos a empezar a considerar esto. Fíjate, el Señor Jesús es sabio y actuó con sabiduría y empezó, esa gente yo creo que esperaba buenas noticias. Y esas fueron las que le dio el Señor Jesús. A lo mejor el Señor Jesús podía haber empezado a decir, sí, ya en estos días ustedes van a ser libres del imperio romano, ya no van a tener que pagarles tributos, ya no van a tener que someterse a ellos. En fin, tan solo es un ejemplo. En otra manera, en otra forma, los que los gobiernan, ¿verdad? Aquí también ya de ustedes, como pueblo de Israel, se acabará esto, el maltrato, la preferencia, etcétera. Aún, ¿verdad? Mencionar tal vez en el templo ya va a ser así, así, porque ya van a ser quitados, ¿verdad? Como lo hizo el Señor Jesús, porque dice el celo de su casa, ¿verdad? De tu casa me consumió, cuando empezó a tirar aquellas mesas y todo, porque Él mismo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces yo creo que ellos esperaban tal vez ese tipo de noticias. No sé tú qué esperes, qué noticias esperas tú. Que el presidente, y lo digo con claridad, pero con todo respeto, que el presidente dé una buena noticia, que el gobernador, que el presidente municipal, y que eso te va a beneficiar. Fíjate cómo dice el Señor Jesús. ¿Dónde está la solución? ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor Jesús está hablando y está diciendo algo que realmente es lo que iba a suplir, y hoy en día también puede suplir toda necesidad y puede enseñarnos a vivir, y puede, ¿verdad? También no solo eso, sino que nosotros seamos usados para todo bien. Que eso es lo que quiere Dios, y nosotros al ser sus hijos, yo creo que nos vamos a gozar. O si tú estás en mucho problema, tú no sabes de Dios, no conoces a Dios, pero hoy escuchas esto, puedes escucharlo con toda atención, considerarlo,
¿verdad? Y ponerlo en práctica. Y nos vamos a dar cuenta, te vas a dar cuenta que es real, es verdadero y te va a llevar adelante, porque esa es palabra de Dios, y la palabra de Dios ya escuchamos hace 8 días que es espíritu, y el espíritu es el que da ¿qué? Vida. Aleluya, gloria a Dios. Y esta palabra se siente. Bueno, en otras versiones usa una palabra diferente, ¿verdad? Pero en términos generales, esta lectura, esto que acabamos de hacer, se le llama las bienaventuranzas. Pero aquí en esta versión que leí, por cierto, que es la Nueva Biblia Viva, ¿verdad? Usa la palabra dichosos. En la Reina Valera 60 dice bienaventurados. En otras versiones dice felices. En otra versión dice afortunados. Amén. Otra versión, alguien dice 3 veces feliz. Aleluya. Bueno, la palabra en sí, esa palabra yo creo que pues nos está diciendo algo muy bueno y algo muy alentador. Que hay que sentirse bienaventurado, que hay que sentirse dichoso, que hay que sentirse feliz, que hay que sentirse ¿qué? Afortunado al vivir estas cosas. Si nosotros realmente tenemos no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras prácticas, en nuestra forma de vivir todo esto, pues entonces tenemos que ser eso. Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados. O sea que esto tiene valor. Esto es real. Aleluya. Esto no es para avergonzarse. Y el Señor Jesús no solo está dando una palabra, como dándonos una palmada de aliento o tratando simplemente de darnos un consuelo pronto. No, está dando una respuesta, una solución, está dando enseñanzas para una calidad de vida maravillosa. Aleluya. Y por eso dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, esto es maravilloso, hermano. En la versión Reina Valera que yo durante mucho tiempo pues he usado, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aleluya, pero me gusta esto, como dice, los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hermanos, los que realmente reconocemos que estamos necesitados de Dios y que sabemos que solo en Él hallamos respuesta y solución. Y no solo porque hallamos una respuesta o una solución, sino que hallamos la respuesta, la solución excelente, perfecta. Tenemos necesidad y pensando un poco y con el propósito simplemente de ilustrar o meditar, ¿verdad? Es pensar qué tipo de personas somos. De aquellos que creemos que sabemos todo, que no tenemos necesidad de nada, que nosotros podemos hacer y deshacer, o reconocer que estamos necesitados de Dios y aún de nuestros semejantes, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, etc. Y esto es maravilloso. Pero ahora, con esto no es porque haya pobreza espiritual y el Señor Jesús diga, no, así quédense, así está bien. No, es reconocer esa condición, ¿verdad?, de nuestra pobreza espiritual, pero al escuchar precisamente esta palabra es porque despertemos y ya no vivamos en esa necesidad, en esa pobreza espiritual, sino que nuestro espíritu se ha alimentado, se ha llenado, se ha saciado con la presencia misma de Dios, con la palabra de Dios, con la confraternidad o fraternidad en la familia de Dios, etc. Amén. Y esto va a ser glorioso. No solo va a ser, va a ser glorioso cada vez que lo vivamos, que lo experimentemos. Y así es. Sigue diciendo, dichosos los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Sí, yo creo que aquí abarca todo tipo de pena, de aflicción, de tribulación, de dolor, de necesidad, que causa llanto, que causa el lloro, que causa el sufrir.
lamentablemente, así es en esta vida, en este mundo. Pero aquí dice, ¿verdad?, que hay que ser dichosos si nosotros lloramos, porque seremos consolados. ¿Quién nos va a consolar? ¿Quién te va a consolar? Realmente el único que nos puede consolar verdaderamente y poder decir 100% es Dios. Amén. Sí, yo así lo creo. No hay alguien más, solo Él. Amén. Pongamos nuestra mirada en Él, volvámonos a Él, veamos, consideremos esto. Y sí, claro, yo creo que yo puedo decirle a Dios, tú puedes decirle a Dios, yo necesito que me consueles y que le des la libertad, le demos la libertad, le permitamos tratar con nosotros a Dios. Hagamos lo que Él dice y Él nos va a ¿qué? A consolar. Así lo dice el apóstol Pablo, dice en 2 de Corintios capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que son atribulados. ¡Wow! De la palabra de Dios hay mucho que decir, pero estamos viendo esto, entonces hay que sentirse dichoso, hay que estar dichoso. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenece. Sí, alguien que tenga esta, vamos a decir, esta calidad de vida, esta distinguida acción, ¿verdad? Es que el mundo entero, dice aquí, le pertenecerá. Yo creo que si actuamos con mansedumbre, esto se puede lograr. Creo que es importante. ¿Qué sería lo opuesto a ser manso? Sería rebelde, alborotado, intranquilo. Bueno, no sé, puede aplicarse tal vez muchas formas. Pero esto es simplemente para que consideremos que lo que nos conviene es ser mansos. Que si tomamos esa actitud, el mundo entero nos pertenecerá. ¡Wow! ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Hoy estamos, creo, la forma de vida tal, donde yo veo, donde yo vivo, no donde imagino, sino que es real, es verdadero, no imagino, ni estoy juzgando, ni calificando, simple y sencillamente me estoy dando cuenta, me doy cuenta de que la gente cree que siendo agresivo, que hablando fuerte, que gritando, que no siendo dejado, en fin, es como se logran las cosas. Pero eso muestra, sí, señorío, y eso es quererse imponer a los otros y someter a los demás. Por eso es que creo yo que hay tantos conflictos. Sí, y no solo en términos generales, hay que ser claros, y hasta en nuestras relaciones personales, matrimoniales, familiares, en la colonia, en el vecindario. Amén. Por eso es glorioso este mensaje. Fíjate lo que dice, sigue diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán ¿qué? Satisfechos. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Eso es una actitud que le agrada a Dios, que le agrada a Dios. Sí, ¿por qué? Porque Él dice que si tenemos hambre y sed de justicia vamos a quedar ¿qué? Satisfechos. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Sí tenemos hambre y sed de justicia o ya no la tenemos? Y decimos, no, pues ¿qué tiene? Va a ser lo mismo, pasa lo que pase, injusticia, ¿verdad? Lamentablemente una palabra muy usada en nuestro país es de que no se hace justicia, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Que esto no, y decir, pues no, ya para que, ya mejor no. ¿Hasta eso ya se nos quitó el hambre y la sed de justicia? No, que no se nos termine. Tenemos hambre y sed de justicia y vamos a ser saciados, pero eso es también iniciando por nosotros mismos.
que nosotros seamos ¿qué? Justos. Y el único que nos puede hacer justos y hacer vivir en justicia es Dios, a través de su gracia, de su salvación, del sacrificio de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres y es el único que nos puede llevar a Dios. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a vivir en justicia y tenemos hambre y sed de justicia, no nos vamos a rendir y un día vamos a quedar como satisfechos. Ya no va a haber hambre y sed de justicia. Amén. ¿Qué te parece? Y la gente, lamentablemente, también en esto, o en términos generales, pensamos, no, que nos haga justicia el gobierno, que nos haga justicia la autoridad, que nos haga justicia fulano, mi papá, mi mamá, que nos haga justicia los hijos, que nos hagan justicia todos. ¿Y nosotros hacemos justicia? Aleluya. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Claro, así es, hermanos. Sí, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, como nosotros actuemos, eso también va a mover a Dios. Y así como tratamos a los demás, así nos va a tratar Dios. Esa es otra de las gloriosas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? La regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que ellos te traten a ti. Amén. Entonces ahí está. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Qué glorioso es tener el corazón limpio. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está? Y estamos permitiendo que esté lleno, o para qué decir, hermanos, sin exagerar, no lleno, pero que haya algo en nuestro corazón que impida que nuestro corazón solo esté lleno, satisfecho, sea la morada real de Dios. Quiero decirte que con una cosa es más que suficiente. Si tenemos algún resentimiento, si tenemos envidia, si pensamos en mal, en el pecado, sin duda alguna que nuestro corazón no está limpio. Entonces hay que trabajar sobre eso. Limpiemos nuestro corazón. Yo sé que de nosotros mismos no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios, con su gracia, con su guianza, su palabra, su ministración directa, con la forma directa que dio sobre nuestra vida, si nosotros ponemos atención al escucharle, y no solo eso, sino que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, vamos a poder limpiar. Él nos va a decir cómo lo va a hacer y lo vamos a experimentar. Que nuestro corazón esté limpio, porque dice que ellos son los que van a ver a quién, a Dios, cara a cara, sin duda alguna. Y ese es uno de los grandes anhelos, yo creo que tenemos. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Otra versión dice los pacificadores, y eso es verdad, los que hacen la paz. Ellos van a ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. A donde llegamos, a donde vivimos, plantamos paz, semillas de paz. ¿O qué? Llegamos y todo se alborota, llegamos y todo se agita. En cualquier lugar, en nuestra casa misma, en la congregación, en la colonia, no sé, en el trabajo. Hay que trabajar esto. Nosotros nos llamamos, inclusive ya nosotros mismos confesamos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que ser pacificadores, o los que trabajamos para hacer que la paz en donde quiera. Y esa paz tiene que estar sin duda alguna primero en nosotros. Amén. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién quiere sufrir, hermanos, por la justicia? ¿Quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quiénes estamos dispuestos a pagar ese precio, a sufrir persecución por causa de ser justos? Por eso
Lamentablemente luego hay desánimo y desaliento. No, pues ¿para qué? Yo me estoy esforzando y hago esto y no, todo se viene contra mí, me persiguen y aún a lo mejor hasta llegamos a decir y Dios no me cuida, etcétera. Aquí dice, sufrir por causa de la justicia tiene premio, porque el reino de los cielos le pertenece a la gente que es así. Dichosos ustedes cuando alguien los ofende o persigue o diga todo tipo de mentira contra ustedes por ser mis discípulos. Aleluya, ¿cuántos hemos vivido esto? ¿Y cuántas veces más lo vamos a vivir? Aleluya. No le hace. Eso nos va a traer ¿qué? Felicidad. Nos hace afortunados. ¿Sí? Alguien tiene que sufrir. ¿Por qué? ¿Por ser discípulo del Señor? Claro. Sí. Él mismo sufrió, por eso fue crucificado. Amén. Y por eso es perseguida su palabra. Pero como dice el apóstol Pablo, su palabra no está presa. Su palabra sigue fluyendo. Entonces hay que gozarnos, hay que estar dichosos, no nos tiremos a llorar. Y que ya dicen que yo soy esto, pero si yo no le hago a mal a nadie, aquí está feliz, dichoso, afortunado. Dice otra versión, ya me acordé, también dice, Dios bendice a los que son de esta manera. Es decir, a los que viven esto, Dios los bendice. Porque es una mentira, es una calumnia. Pero si tú y yo queremos ser discípulos del Señor, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Tiene que ser así para que podamos ser discípulos del Señor. El último versículo, alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Entonces, ¿qué hay que hacernos? Lejos de llorar, lejos de debilitarnos, lejos de rendirnos, es que tenemos que alegrarnos, alabar a Dios. Tenemos que alegrarnos, porque realmente sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mira, amado hermano, al tener esto en nuestra vida, yo creo que queremos todo. A lo mejor tenemos una, no sé, 2, 3, o todas, sí, no lo dudo también, aleluya. Pues hay que gozarnos entonces con más razón. Y las que nos hagan falta hay que buscarlas, Dios las tiene. Dios está diciendo, cuando tú seas así, cuando tú hagas esto, vivas así, tú te vas a sentir dichoso, eres afortunado, porque vives así. Y eso das. En este mundo que lamentablemente está contaminado del pecado, pero tú, por mi gracia, por tu amor, por escuchar mi palabra, por creerla, por obedecerla, vas a tener eso. Creo que eso es más que suficiente para hacerlo, ¿no, hermano? Bueno, así lo considero yo. Entonces ahí está. Dios quiere que ese tipo de personas seamos, que esa calidad de hijos suyos seamos, este nivel, esta altura. Aleluya. Aquí está. Entonces, ¿no es una enseñanza gloriosa? El asunto entonces soy yo. El asunto eres tú. El asunto es nuestra relación con Dios. El asunto es disponer nuestro oído y nuestro corazón a Dios y escuchar al Maestro. Como dice una de las muchas alabanzas, quiero escuchar tu voz allí. Como tal vez María dejó todo y dejó a Marta en el trabajo, en el quehacer, la comida, en todo, y se fue a sentar ahí con el Maestro para escucharle. Aleluya, aquí está. Entonces esto tiene recompensa, el ser así tiene recompensa en esta vida, en este mundo, y no hay que avergonzarse, y tiene también poder para trascender, y va a trascender para la eternidad y en el mismo reino de Dios y allá en los cielos, en la morada de Dios con los hombres. Aleluya. Sí.
Porque el vivir como hijos de Dios, el ser de Dios, no es cualquier cosa, no es un pasatiempo, y te vuelvo a repetir, no es religión. Entonces hay que considerar todo esto. Y sin duda alguna hay muchas cosas más que ver, que podemos ver, porque la palabra de Dios, wow, es enorme, es grande. Tiene muchísimo para hablarnos y decirnos. Y yo creo que tú también, al escucharlo ahora, considerar esto, hasta Dios está tratando contigo personalmente y te está diciendo cómo, qué, te está revelando algo que tal vez yo no lo vea así, no lo sienta así, lo experimente diferente, no sé, pero así es la intervención de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hay bendición, hay buenas nuevas. Podemos creer y confiar en nuestro Dios. Aleluya, porque el cielo y la tierra pasará, dijo el que habló estas palabras, pero mi palabra no pasará. Aleluya, y es real y es verdadero. Oh, yo me gozo y espero que tú te goces. Y esto es vernos realmente, como dice el apóstol Santiago, vernos en el espejo, pero que no se nos olvide nuestra cara, no se nos olvide nuestra condición después de que tengamos que ocuparnos en otras cosas en esta vida, porque hay que atender todo, pero que esto no se nos olvide. ¿Y cómo es? Porque esto es lo que nos va a no solo ayudar, nos va a dar la victoria. Así lo considero. Bueno, aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, precioso Jesucristo, nuestro gran y glorioso Maestro, que nos enseñas todo esto. Y te pido, Espíritu Santo, que confirmes esta palabra en nuestra vida. Yo sé que tú tienes aún un mensaje muy especial y particular para cada uno de nosotros y en general para todos. Y todo eso, por eso yo te alabo y te pido tu intervención para que así sea. Y por favor, lo que no, quítalo y trata con nosotros. Obra, por favor, Señor. Por eso queremos saber de ti, por eso queremos escucharte, por eso disponemos nuestro tiempo para ello. Y queremos este tipo, esta calidad de vida, para honra y gloria de tu nombre y sin duda alguna, como dice la versión Reina Valera 60, para que nuestro gozo sea cumplido, o sea, para que nosotros lo vivamos, lo disfrutemos en este mundo, no en el cielo, aquí. Aleluya. Y a ti sea la honra y la gloria, Papi Yahvé Jireh, Dios Todopoderoso. Recibe esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Hasta la próxima. Bendito eres, Señor. Amén.